La peli comienza mostrándonos estas primeras escenas de dos países aventándose misiles sin pena. Cerca del mismo lugar estaban un grupo de soldados gringos, escondiéndose del enemigo. Un balazo alcanzó a uno de ellos. Luego el capitán fue herido en el cuello y partió con su creador. Una fuerte explosión dejó a los militares sordos. El único en pie corrió por su vida antes de ser acorralado. Al llegar a ese punto le dispararon en el abdomen, cayó al suelo y empezó a respirar agitadamente. Luego se tranquilizó un poco. En el cielo observó unas luces que iluminaron la noche. De pronto algo lo hizo aterrar. Así comienza The Abandon. Tras eso observamos a dónde fue a parar el mismo soldado. Ya no estaba en el campo de guerra, pero el dolor en su cuerpo no había disminuido. Se quitó el casco y observó a su alrededor. Se encontraba en un cuarto misterioso. Agarró fuerzas y consiguió ponerse de pie. El protagonista no entendía lo que estaba sucediendo. Sacó su arma por si acaso aparezcan los malos. Los segundos pasaban, pero nada nuevo. Cerca de una esquina sangró y se tumbó para descansar. En eso gritó pidiendo un médico porque se estaba muriendo. No obtuvo respuesta, así que procedió a desinfectar su herida antes de valer madres. Solo le faltó sacar la bala. Al terminar insultó a los que lo mantenían encerrado. Se comunicó por la radio con su equipo. Miró hacia arriba y leyó la palabra abandonar, que estaba escrita al revés por alguna razón mística del bodrio. El soldado pidió que alguien diga algo. Sin televisión y sin cerveza, el gringo perdería la cabeza. Dijo algunas palabras en el idioma de Allahu Akbar, pero parece que sus secuestradores no provenían del Medio Oriente. Después vio que había otra palabra, ahora decía abandonar a todos. En el suelo, salva tu alma pecadora. De nuevo en la pared, abandona toda esperanza. Mensajes un poco confusos. El hombre se sintió mareado. La temperatura se elevó de forma repentina, por lo que se quitó el uniforme para no sudar tanto. Preguntó de qué se trataba ese juego. Estar ahí estaba peor que participar en un desafío del señor Bestia. Gritó como loco para que lo dejen salir. Sus gotas de sudor se evaporaron en el suelo caliente. Él ya no sabía si estaba vivo o muerto. Hizo un disparo con su pistola. No sirvió de nada, por lo que se desesperó de forma frenética y alucinante hasta que quedó inconsciente. Varios minutos después reaccionó. La jaula ya no era una trampa calurosa mortal. El soldado, más calmado, tomó su cantimplora para beber un poco de agua, pero desperdició demasiada. De la nada, la gravedad se desactivó y empezó a golpearse contra las 6 caras del cubo. Fueron unos buenos madrazos en la chirimoya y el cuerpo. La herida volvió a sangrar. Luego entendió algo. Ahora estaba parado sobre la pared que decía esa frase y sus pertenencias en el nuevo techo. Lleno de miedo se dijo a sí mismo que eso se trataba de una pesadilla. Por su radio dijo su nombre, Miles Willis. Pidió que le contesten. Una mujer respondió cuál era su línea, pero la señal era más pobre que la de Movistar en la cordillera de los Andes y no pudieron hablar más. El protagonista entendió que el cuarto estaba refractando la señal. Se le ocurrió una idea. Usó la radio para dejar su número de WhatsApp, pero no se acordaba, así que lo vio por los binoculares. Acto seguido anotó los números. Su iPhone comenzó a sonar. Miles no sabía cómo alcanzarlo. Si saltaba, le dolía mucho la herida. Se sacó una bota y la arrojó, pero se quedó en la parte de arriba. Eso lo hizo frustrar. A continuación vio que las paredes se estaban cubriendo de hielo. Rápidamente se vistió con lo que tenía al alcance. Fue cuestión de segundos y el soldado ya estaba temblando del frío. En esa esquina se quedó como paleta de helado sin moverse. Pasó algún tiempo para que la temperatura regrese a la normalidad. Miles casi pierde los dedos con ese chiste, pero bueno, no se podía rendir. Otra vez el teléfono timbró. A él ya no le dieron ganas de contestar, tal vez solo eran las deudas. Ese momento la gravedad se invirtió como le dio la gana. Miles evitó golpearse tanto. A su vez intentaba agarrar el celular. Justo cuando lo hizo, la llamada terminó. Eso fue desafortunado. En esa pared también consiguió su bota y el casco. En el interior de este estaba la foto de su esposa e hija. Se comió una goma de mascar y se protegió con su uniforme para la próxima vez que la gravedad le rompa la madre. Buscó en el teléfono las llamadas que había recibido, marcó al último número y se escuchó una voz entrecortada. Miles preguntó quién era. Esa mujer se escuchaba alterada. Ella quiso saber con quién tenía el gusto. El soldado le dijo su nombre. Según mis cálculos, se encontraba en la misma situación, aunque ambos afirmaron que no podían verse. La mujer confirmó lo sospechado mencionando que estaba en un cuarto que cambiaba de temperatura y daba vueltas como lavadora. Miles la entendió perfectamente. Le pidió que le describa un poco más su lugar. Ella le contó todo lo que había y lo que no, como puertas y ventanas. Dijo que podía ver, el cuarto era iluminado. El soldado no sabía de dónde provenía la luz. Él dijo que no tenía sentido. La otra lo mandó al diablo pensando que la estaba espiando. Miles le pidió que se calme, pues también estaba encerrado. La desconocida se puso a llorar. El protagonista le preguntó a qué se dedicaba. Ella creyó que le quería sacar información. Miles, cansado de su paranoia, le reveló que se estaba muriendo. Ahí le dijo que debían estar juntos para poder salir de ese problema. La histérica se disculpó, solo que
que no sabía cómo llegó a ese lugar y lo que estaba pasando. El hombre le comentó que no pensaba que el gobierno estaba experimentando con ellos. La herida le dolió mucho. La mujer quiso saber cómo se encontraba. Miles le respondió que se vendó el abdomen pero no estaba funcionando. Luego dijo que no quería morirse, ella tampoco. El soldado preguntó en dónde estuvo antes de llegar al cuarto. La extraña contestó manejando por la carretera. De la nada dedujo que Miles era un militar. Él no entendió cómo lo supo, pero se la dejó pasar. Le comentó que se llamaba Dempsey. Ese instante la jaula comenzó a cambiar para los dos. Una fuerza inexplicable controló el cuerpo del soldado. Se quedó en el aire por algunos segundos hasta que cayó al suelo. La mujer pasó por lo mismo. Miles le avisó que los madrazos iban a suceder de nuevo, por lo que debían estar atentos a los cambios. En esta ocasión las paredes se cerraron y el soldado se golpeó la cabeza tratando de contenerla, mas luego despertó. Al darse cuenta lo que había pasado se desesperó. El cuarto tenía menos espacio que antes. El teléfono sonó. Era Dempsey quien escuchó a Miles en shock. Con suaves palabras logró que se tranquilice. Él respondió que ya estaba bien. La mujer entre gritos se acomodó el hombro que se dislocó. Los dos debían averiguar qué estaba pasando o el cuarto se iba a achicar más. Sin duda estaban jodidos. Miles vio en la pared unos símbolos extraños. Dempsey también podía verlos. Las palabras estaban en un idioma que no pronunciaremos aquí. Según la mujer era latín. Contó que estuvo en la carretera 128. Miles le dijo que no existía esa carretera. Ella afirmó que sí, quedaba en Massachusetts. El soldado no entendía cómo pudo obtener su señal si estaba al otro lado del mundo, específicamente en Irak. Dempsey no comprendía cómo era eso posible a menos que los hayan movido, pero ¿por qué hacer tan grande esfuerzo por una desconocida? Yo no sé. Ella se consideraba una don nadie. Miles le preguntó si vio una luz intensa en el cielo. Dempsey contestó que sí, eso era algo que tenían en común. Además de estar en cuartos idénticos, el hombre gritó acerca de la pared para saber si lo podía escuchar. Ella le dijo que no, entonces sus jaulas no eran contiguas. Miles le preguntó cómo consiguió su WhatsApp. Dempsey respondió que lo vio en el techo. El soldado entendió que tal vez había estado en su cuarto. El teléfono se comportó extraño. Miles se unió a una señal con un hombre que hablaba portugués. Conocía un poco de inglés y dijo que tenían que morir, pues no podían ganar. El soldado no lo comprendió. Después Dempsey volvió a comunicarse con él. La señal había mejorado mucho. Miles le comentó sobre una ecuación que le mencionó el portugués. Ella quiso saber por qué decía esas cosas. El protagonista prefirió no contarle que estuvo en contacto con otro hombre. Dempsey le pidió que no le oculte cosas, pues estaban en eso juntos. Le preguntó qué hacía antes de estar encerrado. Miles le contó que estaban mandando a los iraquíes de vuelta a la edad de piedra. Dempsey intentaba establecer una conexión de sus vidas con su situación actual, pero todo era muy aleatorio. Ella le contó que era una maestra de álgebra. Le encantaban las matemáticas a pesar de que su trabajo era un poco aburrido. Miles continuaba conversando mientras aplicaba presión sobre su herida para que deje de sangrar. Dempsey le contó que estuvo comprometida con un militar hace unos años. Miles quiso saber cómo le fue. La mujer respondió no tan bien porque no tenían intereses comunes. El protagonista le dijo que se casó con una citadina y actualmente no estaban pasando un buen momento. Luego comentó sobre las marcas en las paredes de su cuarto. Dempsey tenía las mismas en el suyo, pero no entendían la razón, así que lo más probable es que querían jugar con sus cabezas. Una táctica para volverlos locos. Había una fecha escrita en portugués con el año 2007, es decir, del futuro. Dempsey le preguntó qué fecha creía que era. Miles respondió 1991. La mujer se burló sin parar. Luego dijo que de seguro no sabía lo que era Facebook, Instagram, el resumen Dios ni esas cosas. Efectivamente, el soldado no tenía idea de lo que estaba hablando. De pronto el cuarto comenzó a hacer un ruido espantoso. Miles alcanzó a anotar la hora de Dempsey y entendió que se encontraban en diferentes zonas horarias. Al rato se despertó por el celular que no paraba de sonar cerca de su oído. A la mujer le comentó que sus ataques estaban empeorando. El cuarto ya era muy pequeño y no había suficiente aire. Dempsey le dijo que acabó de entender todo. Estaban en el mismo cuarto pero en diferentes épocas. Para probarlo le pidió que dibuje algo en la pared. Miles hizo un deformito. Mentira, una X. Dempsey la completó con una mano, pero ella se encontraba de cabeza. Miles le preguntó en qué año estaba. La mujer respondió 2020, antes del encierro por el cobicho infeliz. El soldado dijo que eso no era posible. Ambos entendieron que podían haber cientos de personas en este momento en el mismo cuarto, aunque no entendían cómo se podían comunicar. Quizás estaban en una cuarta dimensión. En eso conversaron de cosas de la escuela. Una vez una profe le puso un reto a Miles para que resuelva una ecuación. Él la vio por algún tiempo hasta que descifró la respuesta. Abandonó la carrera de física por problemas familiares. Dempsey le dijo que estos seres estaban en otro nivel. Manipulaban el tiempo, el espacio y la gravedad. Quién sabe si podían crear vida o ser el mismísimo Jesucristo sandalias viejas. Todo eso parecía una prueba para sus cuerpos. Los estaban poniendo al límite. Lo cierto es que Miles ya no podía más. Le preguntó a Dempsey cómo era su año. Ella respondió una verdadera miércoles. Cierto, cierto.
Sin embargo, todavía no habían viajado a otro planeta, ni existían los carros voladores, ni los habrá por algún tiempo, aunque la codicia, el poder y los militares por todos lados no había cambiado. Miles se sintió muy decepcionado. Vivían en una constante guerra que no tenía fin. Ella le preguntó si su viejo fue soldado. Él respondió que sí, peleó en Vietnam y quedó bien tocado del coco. Dempsey hizo despertar a su amigo del pasado, luego le pidió que no se muera porque lo necesitaba. Le ordenó que detenga el sangrado o había tabla. Miles vio unas tarjetas en árabe. Dempsey podía observarlas escritas en la pared. El soldado le explicó que no eran palabras sino símbolos matemáticos. Escribió en su piso algunos. La mujer apenas los leyó, entendió que se trataba de Ludwig Schläfli, quien creó esas ecuaciones sobre dimensiones superiores. Tras terminar de manchar la pared, alguien borró lo que había escrito. Miles no entendió qué estaba pasando. Dempsey tampoco. El soldado anotó lo que alcanzó a recordar en su brazo. La mujer le contó que tenía un título avanzado de matemáticas pero daba clases en un colegio, algo que él no entendía. Dempsey le contó que su prometido le consiguió ese camello. Quiso saber si el soldado vio cosas terribles en la guerra y si le afectaron o hicieron que lastimara a las personas que amaba. Miles entendió a lo que se refería y su respuesta fue afirmativa. Dempsey preguntó por qué. El protagonista respondió que ella le cuente primero lo que su prometido le hizo. La mujer no quiso hacerlo. Miles le mencionó que los citadinos no podían entenderlo. Por las cosas que les ordenaban hacer se terminaban convirtiendo en animales. Su viejo golpeaba y torturaba a su mamá. El soldado quiso detenerlo varias veces, pero era un niño todavía y no podía enfrentarse a un salvaje. Una vez su papá lo golpeó tan fuerte que se quedó en el suelo sin poder moverse ni respirar. Solo escuchaba los gritos de dolor de su progenitora. Miles dijo que nadie quien te ama debería herirte. Sí, señor. Dempsey respondió que ya lo sabía. Volvió a evitar responder su pregunta. El protagonista no la presionó para que cuente lo que pasó y continuaron descifrando la ecuación. Miles sintió que el cuarto iba a cambiar en un minuto aproximadamente según sus anotaciones de la hora en ambos lados. Toda la materia se pegó a la pared. La gravedad fue tan potente que la bala salió del cuerpo del soldado. Casi se le chorrean los mocos, pero no. De todos modos, eso le dolió muchísimo. Al tomar el teléfono vio que se había roto. El cuarto hizo un sonido que indicaba que las paredes se iban a encoger más. Miles no estaba preparado para lo que venía. Lo tomó con gracia, pues ya nada podía empeorar. Se dio ánimos para no entrar en shock. De forma inesperada, el iPhone aún funcionaba. Llamó a Dempsey por algún rato. No obstante, respondió el portugués, que le dijo algo de un sacrificio que debían hacer. Después su amiga intentó mencionarle un dato muy importante, pero la señal se cortaba. Le contó que se rompió un brazo. Luego entendieron que el tiempo entre cada cambio se reducía, por lo que se decidieron en resolver la ecuación. Dempsey dijo que debían morir. Miles le preguntó por qué lo decía. Tal vez habló con el hombre extranjero y trabajaban juntos. Su amiga le respondió que no, pero no podían demostrarle a esos seres superiores que ellos eran capaces. Estaban probando su inteligencia. Miles le declaró que podía resolver la ecuación. Ella preguntó cómo. El soldado le comentó que lo que sucedía no era la gravedad cambiando, sino que la gravedad se estaba abriendo o desbloqueando bajo su control. La mujer no creía eso. El protagonista le aseguró que podían controlarla. Con el cuchillo arregló la señal. Dempsey no entendía por qué los pusieron en ese cuarto. Miles le dijo que no estaban probando sus cuerpos, sino sus mentes. La profesora comprendió que había una constante que era la misma cantidad de veces que hacía girar el cuarto. Los dos tenían bien claro que solo uno lograría sobrevivir. De repente, la jaula se sacudió de una forma muy agresiva. Miles recordó todos sus traumas vividos hasta que el ruido del cuarto finalizó. En la oscuridad les dijo a esos seres que ya no podía seguir haciendo eso y se preparó a pegarse un balazo. Antes de partir le preguntó a su papá por qué destruyó a su mamá de esa forma y por qué lo odiaba tanto. Los rompió a ambos y ahora Miles se iba a convertir en su viejo, aunque no quería ser como él, por lo que con muchos huevos decidió no quitarse la vida y ser alguien mejor para su mujer e hija. El monstruo de su existencia resultaba ser su mayor motivación. Llamó a Dempsey para preguntarle cómo estaba. Ella le dijo que su prometido estuvo con ella. Miles le respondió que fue una prueba, solo les mostraron imágenes de sus pasados. Dempsey le confesó que Allen la golpeaba cada vez que podía. Luego decía a sus conocidos que tenía accidentes. Obviamente ella se cansó de sus maltratos. Escapó, pero fue alcanzada y se chocó en su vehículo. De esa forma despertó en ese cuarto y ahora hablaba por teléfono con otro idiota militar. Creía que Miles golpeaba o abusaba de su pareja. Él respondió que no, pero quiso hacerlo aún sabiendo que estaba mal. Dempsey le dijo que lo odiaba y esperaba que muriera. Así le colgó el teléfono. El portugués lo llamó para decirle que no podían ganar. Se necesitaba un sacrificio. Era fundamental que esos seres no los vean como una amenaza o toda la raza humana estaría en peligro. Miles entendió todo al revés. Con su fuerza promedio intentó detener la pared para que no lo aplaste. Bueno, quedó atrapado al límite. Sin poder moverse ni un centímetro, gritó para que terminen el trabajo y acaben con su sufrimiento. Pero no sucedió. El teléfono sonó. Miles con un dedo alcanzó a contestar la llamada. Era Dempsey. Él le pidió que resuelva la ecuación. La mujer le preguntó si golpeó a su pareja. Miles respondió que no pudo hacerlo. Sabía
Sabía que tenía algo malo en su interior y que estaba enfermo, por lo que se ofreció en ser el sacrificio, diciéndole que ella era la más fuerte y debía salir con vida. Dempsey tampoco quería que se muera. Miles le dijo que tal vez era lo mejor para su familia. Luego se disculpó por todo lo que le había pasado y por lo que el soldado hizo en su vida. Dempsey entre lágrimas lo perdonó. Él le pidió que busque a su esposa e hija para que les diga que lo lamentaba y que las amaba, además de que se merecían algo mejor que él. No, por favor, no digas eso. Su amiga prometió hacerlo, así Miles le pidió que resuelva la ecuación. Pensaron en el tiempo de reducción entre cada cambio del cuarto. Descubrieron la respuesta. Este comenzó a cambiar. Debían liberar la gravedad. Dempsey intentó hacerlo, pero nada sucedía. Quizás se olvidaron de algo. La mujer dijo que la respuesta de la ecuación era 1. No se trataba de los dos atrapados, sino de la humanidad en sí como una sola entidad. Ellos querían ver si podían ser una raza unida. Dempsey le pidió a Miles que peleen juntos y demuestren de lo que eran capaces, y de que eran una amenaza para ellos, por lo que comenzaron a empujar como estos pescados. De esa manera los amigos se vieron por primera vez. Estaban en una dimensión cósmica e inexplicable, en donde podían observar varios momentos de su vida. Dempsey saludó a Miles. Él le mostró que estaba muy orgulloso de ella. Tras eso, el protagonista despertó en el mismo lugar donde quedó herido antes de ver las luces en el cielo. Quiso hablar con Dempsey por la radio, pero estaban a 30 años de distancia. Por lo menos lo lograron. El soldado más tranquilo se alejó caminando del lugar. Observó un avión volando. De fondo las alarmas sonaron. Se acercó donde un soldado. Luego hacia el resto que no podían creer lo que estaba sucediendo. Se escuchaban los mismos sonidos del cuarto, y Miles se preparó para la última pelea contra esos seres avanzados. Fin, así termina The Abandon. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.